Ya más tarde estaremos orando pues por más detalles, más específico, más intensamente, pero aprovechando que estamos juntos, damos la bienvenida también a los que se están conectando a través de las redes sociales. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das vida, porque estamos con bien. Antes de pasar al mensaje, Señor, aunque como ya lo mencionamos, tendremos en la tarde un tiempo de oración especial por la pastora Marta, aprovechamos que estamos juntos para clamar por ella, Señor, y pedir que como en los tiempos de antaño, Jesús, tú envíes la orden desde el cielo para que ella sea sana por el poder de tu palabra, Señor. Creemos que largo camino le resta, como le dijiste a Elías, que aún tienes planes para su vida, Señor, que no has terminado todavía, y te pedimos, Señor, que ella pueda experimentar tu poder, Señor, trayendo una sanidad completa, una restauración total, Señor, que no haya ninguna secuela en su garganta, Señor, en sus vías respiratorias, en sus cuerdas vocales, y que tú, al contrario, Señor, le sigas trayendo visión y palabra, y ella pueda seguir proclamando tu nombre y tu grandeza, Señor, que salga de aquí con fuerzas renovadas, Señor, con una palabra de parte tuya, Señor, y con más ganas que nunca de poder anunciar al mundo que Jesús es el Señor. Pedimos que tú le fortalezcas a ella, al pastor Armando, Señor, a todos sus hijos, Señor, en este tiempo, que se fortalezcan en ti, Señor, y que en este tiempo también puedan encontrarse contigo de una forma más intensa y más profunda, Señor, y que este tiempo de aflicción pueda ser de bendición, Señor. Oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús todo aquello que tenga que ser restaurado y sanado sea hecho, que inclusive a nivel celular lo que tú tengas que hacer, Señor, sea hecho por tu poder, Señor, y que podamos prontamente estar orando, pero para darte gracias y para compartir un testimonio más de lo que tú aún sigues haciendo, Padre. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Dios, ponemos en tus manos este tiempo, pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de esta palabra. Oramos que tú quites todo tipo de distracción, de estorbo de en medio, y que esta palabra que recibiremos sea sembrada en nuestras vidas como una semilla en tierra fértil, y que así produzca fruto en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes únicamente en el primer servicio. Hoy nos visita de la Ciudad de México el pastor Andrés. Entonces, si quieren quedarse, ¿verdad?, al siguiente servicio y luego ir a desayunar y volver, tendremos 3 mensajes diferentes, domingo de 3 por 1, para que si tienen hambre de la palabra, pues hoy se den un atascón. Los que nos siguen a través de redes, transmitimos este mensaje a través de la página de Facebook Un Servidor, pero las prédicas del pastor Andrés más tarde estarán transmitiéndose en la página de Facebook de nuestra congregación de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y vamos a Hechos capítulo 20. Quiero compartir hoy un mensaje importante que va a aclarar algunas dudas que tenemos, ¿verdad?, y que espero que pueda ser de bendición para nosotros y cambiar un poco nuestra visión en el sentido correcto acerca de, y esta es la pregunta del título del mensaje: ¿por qué queremos prosperar? ¿Verdad? Comienza el año, hemos estado hablando algunos mensajes que tienen que ver un poco con cosas que pasan por nuestra mente cada que estamos empezando una nueva etapa. Y veíamos la semana pasada, ¿no?, que en la reunión de varones, que muchos cuando empieza el año quieren hacer las cosas bien con el Señor. Hablamos de la parte espiritual, hablamos de muchos de los propósitos, de los sueños, y sin duda alguna algo que todo mundo espera que mejore año con año, aunque sabemos que no está ahí la felicidad, pero también pues seríamos hipócritas en negar que comience el año y esperamos tener una mejor situación financiera, prosperar o al menos salir un poco de deudas, terminar mejor o menos peor, ¿verdad? Y hay una teología total, digo teología entre comillas, porque no es teología, es una aberración, ¿verdad?, llena de herejías, que ha causado mucho daño, no solo de forma explícita con las enseñanzas erróneas que transmite, sino también de forma implícita, porque lleva mucho sin darse cuenta al otro extremo, que es lo que se conoce como la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad tiene en primer lugar el error de enseñar que prosperidad es igual a riquezas, cuando la Biblia
la palabra prosperidad habla de ir hacia adelante. La Biblia sí habla del término prosperar. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 que sería prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 1, versículos 1 y 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado también en todas las cosas. Pero prosperar no es equivalente a ser millonario. Prosperar en la Biblia es avanzar, que donde quiera que tú estés no te quedes ahí, sino que tú sigas adelante con el Señor. Aún como José en tiempo de crisis, en la cárcel como esclavo, él prosperó en el sentido que siguió avanzando, que no se estancó. Pero el problema es que al enseñarse que la prosperidad es equivalente únicamente a las riquezas, y al enseñar que el camino para alcanzarlo es tú pactando con Dios y declarando y decretando y cosas por el estilo, sucede que el daño implícito es un grupo de personas con un celo genuino por la palabra de Dios, repudiando esto que no es bíblico, se van sin darse cuenta al otro extremo de creer que Dios no quiere que nosotros prosperemos, o que sí quiere que prosperemos en otras áreas, pero no en esta. Y de repente, ¿verdad?, engañados por Satanás, nos perdemos de la bendición de poder ser de bendición. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Vamos a aclarar algunas cosas y si te van surgiendo algunas dudas, espérate hasta el final del mensaje, porque cada vez tendremos más y más y más y más claridad. Y quiero comenzar con esto que creo que de entrada nos va a dar mucha luz. Hechos capítulo 20, versículo 32, es Pablo en un discurso de despedida de la iglesia en Mileto. Y fíjate qué interesante lo que les dice. Ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes saben que para lo que me ha sido necesario, a los que están conmigo y a mí mismo estas manos me han servido. Y en todo les he enseñado así, versículo 35, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, y esto no lo sabemos de memoria, pero a veces nos quedamos hasta aquí y no meditamos más. Y lo que Jesús enseña, citado aquí por Pablo, es versículo 35, que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Entonces todos estamos de acuerdo con esto. Yo pregunto, ¿qué es más bienaventurado, dar o recibir? Dar. Pero lo que no meditamos a veces es en la siguiente pregunta: ¿y qué necesitamos para dar? Tener. Porque si no tienes, no puedes dar. Y si no das, no puedes ser más bienaventurado. Entonces comienza aquí Pablo a aclararnos que el problema no es que tú tengas, sino qué haces con lo que tienes. El problema no es que anheles tener, sino por qué quieres anhelar tener. Y de ahí nace el título del mensaje. Y te quiero preguntar, ¿por qué quieres prosperar? La teología de la prosperidad no solamente enseña erróneamente, sino que además su visión, su motivación, su fundamento es totalmente erróneo, pues no parte de un corazón que anhela ser bendecido para bendecir, que dice: Señor, hay tanta gente con necesidad, tantos planes, tantos proyectos, tantas misiones que se podrían emprender, tantas cosas que yo podría hacer, sino que su corazón es totalmente la avaricia, es tener para atesorar, para mí, para mí, para mí, para mí. Y como dice Santiago, ¿verdad? Pues entonces codicio y no tengo, porque codicio mal para cosas carnales, muchas veces pecaminosas. Y ahí sí, en ese sentido, Dios no puede bendecir. Entonces tenemos por una parte el extremo de la teología de la prosperidad, que tiene su visión totalmente en las riquezas, para la carne, para el orgullo, para el ego del ser humano. Miren qué poderoso soy, humillar a los demás, demostrar que triunfé. A veces aún entre ministerios hay este pleito de ver quién tiene iglesias más lujosas y pantallas más grandes y mejores equipos y cosas totalmente vanas. Pero también tenemos el otro extremo al que se va mucha gente, que es el de creer que es del diablo si tú anhelas que Dios te bendiga, que Dios no te quiere bendecir. Y si nosotros aceptamos este otro extremo, la pregunta que surge es: ¿y entonces cómo puedo dar para ser más bienaventurado?
Sé que algunos pueden responder, bueno, podemos dar tiempo, podemos dar la palabra, podemos dar recursos espirituales. Claro que sí, no solamente podemos, lo tenemos que hacer, ¿verdad? De gracia recibiste, y habla ahí de la palabra, de gracia da. Un creyente tiene que ministrar con los dones que ha recibido de parte de Dios, 1 Corintios 12, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Si no me equivoco es el versículo 7. Entonces claro que es una actitud egoísta que tú recibiste la palabra y que tienes la oportunidad de orar por otros, de enseñar a otros, de discipular por otros y de no hacerlo. Pero el contexto que está mencionando Pablo aquí no es el de bendecir en ese sentido, sino que está hablando de la parte material. Dice, estas manos me han servido. ¿Para qué? Para trabajar, y trabajando generar recursos materiales. Está hablando de que no codició vestido, ni oro, ni plata, y que trabajó para lo que él necesitaba y que les enseñó, porque él como apóstol, ¿verdad?, era sostenido, lo vemos en sus diferentes cartas en muchas ocasiones, por las iglesias. Tenía el derecho como apóstol, pero decide con la iglesia de Mileto serles ejemplo de cómo generar para poder ser de bendición. Entonces él está hablando aquí únicamente de las cosas materiales. El problema, vuelvo a repetir, es que estamos en dos extremos. Una parte de la iglesia llena de avaricia, pensando que si tengo más dinero voy a ser más feliz, voy a tener más paz, voy a tener más seguridad, y que quede bien claro que no es en ningún momento lo que estoy intentando transmitir. No es la esencia del mensaje, no es prospera para tu ego, para tus deseos carnales, terrenales, nada más. Vamos a ver más adelante que no está mal que tú disfrutes de la bendición del Señor. Salomón lo enseñó, lo hemos visto, pero cuando únicamente esa es tu motivación y no está en tu agenda el reino de los cielos, estás totalmente desviado. O sea, hay mucha gente que está en este extremo, ¿verdad? Que piensa que si se cambia de casa, que si cambia de coche, que si va aquí, que si va allá, entonces va a ser feliz. Y paradójicamente, en vez de prosperar, al contrario, cada vez van más para atrás, porque eso los lleva a una falta de contentamiento, la falta de contentamiento a endeudarse, el endeudarse a no generar, no poder dar, no pueden bendecir. Entonces no están ni cumpliendo con el reino de Dios, ni tampoco están ellos viviendo una vida de satisfacción, porque están engañados, como dice Pablo a Timoteo, por el engaño de las riquezas, ¿verdad? Endeudados con todo el mundo porque no tienen contentamiento. Entonces hay personas que viven en este extremo, han votado a su familia, han votado su salud, han votado su comunión con Dios, no se congregan porque se la pasan trabajando, no pasan tiempo con los hijos porque se la pasan trabajando. Oye papá, espérame, estoy mandando este mensaje, estoy trabajando. Oye, vamos a jugar, no, tengo una junta. Todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo es dinero, 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 dinero. Aún muchos grandes millonarios, aunque tienen fortunas, siguen obsesionados con más y más y más, y de repente se les pasa la vida y no se dan cuenta que de qué les sirvió todo lo que tienen si nunca tuvieron el tiempo de disfrutarlo con la gente que más amaban. ¿De qué te sirve? Tengo y tengo y tengo y tengo, y no tienes el tiempo para sentarte a la mesa unos minutos con tu familia y platicar en paz. Siempre estás estresado y aquí y allá y los cuentas y vámonos, y el trabajo, y no tienes la oportunidad, como Dios instituyó desde el Antiguo Testamento, de sentarte con tu familia en la mesa y platicar y convivir y pasar tiempo juntos. Al menos una de las 3 comidas como mínimo todo cristiano debería de pasar con su familia, porque manda desde Deuteronomio 6. Vas a enseñar la palabra cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino, cuando te sientes con ellos en la mesa. Entonces tiene que haber mi presencia en casa para estar ahí orando por ellos en la mañana y en la noche. Tiene que haber una relación, compartir tiempo en el camino, compartir actividades. No puede cada quien andar en su locura, y tiene que haber tiempo para sentarme con ellos en la mesa. Muchas familias no tienen esta oportunidad porque están totalmente desviados, obsesionados con esta teología de la prosperidad, y no importa si tengo que abandonar mi relación con Dios, si tengo que dejar de orar, de leer, si tengo que descuidar mi salud. Algunos están por tanto estrés laboral por generar, o por tanto estrés por todas las deudas acumuladas por su falta de contentamiento, ya enfermos, afectándose porque se fueron a este primer extremo, ¿verdad? Pero el otro extremo es
Creer que si Dios bendice a alguien, esa persona necesariamente es una persona avara y que es del diablo y que tú no debes de desear esto, porque la Biblia no es tampoco lo que enseña. La Biblia dice, por ejemplo, en Ageo 2:8, que el dueño del oro y de la plata, ¿quién creen que es? ¿El diablo? ¿Quién? Dice la Biblia. Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia nos enseña, cuando vemos la visión del reino eterno, que las calles en el cielo son como las de Toluca, llenas de baches con chapopote. Así son, y las paredes grafiteadas. Ahí Miguel was here, aquí le puso con su graffiti. Y el arcángel Miguel en concierto en la Alameda Celestial próximamente. No, las calles en el cielo son de oro, las paredes de piedras preciosas. Entonces nos muestra el Señor que el problema en sí mismo no son las cosas materiales. Cuando profundizamos en la Biblia nos damos cuenta que hay 3 problemas principales. La primera es ¿cómo yo obtengo las cosas? O sea, cuando yo las obtengo de una forma ilícita o a costa de sacrificar mi relación con Dios, mi tiempo con mi familia, a costa de sacrificar mi salud, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Esto es muy común, ¿verdad? Cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, mucha gente dice, no, es que tengo mucho trabajo. ¿De qué te sirve tanto trabajo si no vas a tener la vida para seguir trabajando? Porque vas a acabar enfermo y vas a acabar totalmente afectado por tanto estrés y por tan poco cuidado que estás teniendo para contigo mismo, ¿verdad? Para el templo que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo yo obtengo las cosas? Si las obtienes de una forma lícita, trabajando como Pablo enseñó, sin sacrificar tu tiempo con Dios, tu tiempo con tu familia, tu tiempo contigo mismo, hasta aquí tienes una palomita, no está mal. La segunda pregunta, ¿para qué lo quiero? ¿Quiero los recursos para presumir? Quiero los recursos para humillar, para ser prepotente, para ser altivo, para ser un sangrón, pedante, presumido, ¿verdad? Arrogante. Dile al de lado, ya están hablando de ti. No, no es cierto, no le digas nada. Así hay mucha gente, ¿no? Que lo quiere para humillar a los demás, para publicar en sus redes, como este influencer que acaban de meter en la cárcel, sangrón, el Fofo Márquez, ¿verdad? Un jovencito prepotente que heredó mucho dinero de su padre y cerró las avenidas de Guadalajara con sus coches de lujo. Y luego una señora le golpeó el espejo y la agarró a guamazos, casi la mata, ¿verdad? Y la acaban de declarar culpable de, ¿cómo se llama esto? Homicidio en tentativa. O sea, hay un debate que muchos dicen, bueno, fue muy exagerado porque no la quiso matar. Otros dicen, la pudo haber matado. No me meté en ese tema. El punto es que era un jovencito que prosperó tanto que se volvió prepotente. Y lo menciono porque es un ejemplo de la sociedad. Porque así está mucha gente. O sea, el caso de él se hizo viral, pero así hay muchos jovencitos y, más triste aún, muchos adultos que nunca maduraron, que siguen teniendo un cerebro adolescente y que ya de 40 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos se ven con los cuates y ahí andan de fanfarrones, prepotentes, sangrones, payasos, traumados, acomplejados. Es la realidad. Es gente sin una identidad. Es gente que por eso es importante saber quién soy en Cristo, porque si el Señor me acepta y sé que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, embajador en nombre de Cristo, ¿qué me importa lo que digan los demás? ¿Verdad? Pero están tan traumados que una charolita ya les hace creerse mucho. Entonces el cristiano no tiene que nunca sentirse de esa forma, porque tú no tienes una charolita, tú tienes una charolota. Cuando te saquen la de diputado de Morena, tú sácale la de hijo de Dios. Cuando te saquen la de senador, tú sácale la de embajador en nombre de Cristo. Cuando te digan que tienen palancas con el mero mero los siguientes 6 años, dile que tú tienes palancas con el mero mero por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú crees esto, ya no te importa qué digan y qué piensen los demás. Y como Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13, aprendes a contentarte teniendo riqueza o en pobreza. Ya no te aflige, no te estresa. Si no tengo, estoy contento. Si tengo, también, porque mi contentamiento ya no depende de las riquezas. Que me cambié de casa a las lomas de no sé qué, qué bueno, vamos a disfrutarla. Que me tuve que ir a lo más lejano de la ciudad, no pasa nada. También aquí vamos a ser felices, ¿verdad? Entonces, tú ya aprendes a tener contentamiento porque ya no depende de eso. Pero hay mucha gente que no lo ha entendido, menos si no están en Cristo, pero tristemente pasa también dentro de la iglesia.
aún a veces en el ministerio, gente que nunca sanó esta parte de su identidad y que de repente ya es coordinador de no sé qué, o ya es pastor, o ya soy apóstol, y empiezan a creerse por estas cosas, a cobrarte por predicar, a cobrarte por cantar, a cobrarte por ir a tu evento, a lucrar con las cosas de la fe, y entonces ya empiezan sin darse cuenta a desviarse. Entonces ya no es: Señor, quiero que me prosperes para los motivos bíblicos, ya es prosperar para sus deseos carnales y pecaminosos, para presumir, para andar de arrogantes, a veces para el pecado, ¿verdad? Para emborracharse, para drogarse, para comprar mujeres, para comprar hombres, o para comprar hombres y mujeres, para muchas cosas que ya están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero si no es tu caso, no hay problema. Respondamos honestamente a estas preguntas: ¿cómo obtengo lo que tengo? ¿Para qué lo quiero? Y número 3, ¿qué lugar ocupa en mi vida? ¿Es el primer lugar en mi vida? Y si lo pierdo, me enojo, me estreso, me aflijo, ¿o no pasa nada? La mayoría de la gente dice: no ocupa un lugar importante, basta que sean puestos a prueba para demostrar cuán grande era su mentira. La pandemia es un gran ejemplo de esto. Muchos cristianos que decían no amar las riquezas, el Señor se las quitó y se apartaron por completo del Señor, ¿verdad? En cambio hubo gente que, aún pastores, hubo pastores que dejaron de predicar porque al dejar de congregarse dejaron de recibir diezmos. Y hubo algunos que gusto me dio, porque no todo es malo, ¿verdad? Personas que a lo mejor no tenían un equipo de media muy bien preparado y ya de edad avanzada, sin conocimiento de tecnología, pero que los veías ahí con su teléfono y pusieron al nieto a grabar y seguían predicando la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando llegó la pandemia que platiqué con mi esposa y mi hija, le dije: no sé qué va a pasar, pero seguiremos sirviendo al Señor y vamos a seguir predicando la palabra. Y hay mucha gente pues que desafortunadamente, cuando viene un tiempo de crisis, un tiempo de prueba, demuestra que el dinero ocupaba un lugar importante en su vida, ¿no? Olvídate del trabajo, o sea, un rayoncito al coche y ya estás endemoniado. Tu hijo te mancha la casa y ya le dijiste un montón de maldiciones. Tantito se pierde algo material y ya estás todo de malas, entonces está ocupando un lugar en tu vida que no tendría que ocupar. Yo te he contado la última vez que tuve un choque importante, que el coche quedó no en muy buenas condiciones. Llega mi esposa al lugar del accidente, me ve muy tranquilo y me dice: ¿por qué estás tan tranquilo? Y le digo: pues número uno, ya hice lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, no puedo hacer ni más ni menos, no puedo regresar el tiempo y evitar el accidente, pasó y gracias a Dios todos estamos bien. Le dije: número 2, le dije, porque hasta donde yo recuerdo, yo venía manejando el coche, él no me venía manejando a mí. Un pedazo de lámina con 4 ruedas no me va a controlar a mí, yo lo controlo a él. El coche es mío, yo no soy suyo. Y número 3, en última instancia, esto anterior ni siquiera es tan cierto. El coche no es mío, es del Señor, todo le pertenece a Él. Yo solamente soy un administrador temporal. Así que en vez de afligirme, estresarme, enojarme, volteé al cielo y sonriendo le dije: papá, te acaban de chocar la nave, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Verdad? Entonces no voy a permitir que un coche me quite la paz, ¿verdad? Y todos pasaremos, como Pablo dijo en Filipenses 4, tiempos buenos, y gloria a Dios. Si le estás pasando bien ahorita, qué padre, felicidades. No te vamos a satanizar. Si tú respondes bien estas 3 preguntas, lo obtuviste lícitamente, lo quieres para fines correctos y no ocupe el primer lugar en tu vida, no pasa nada y no tengas pena, porque hay cristianos que a veces les da pena, ¿no? Por ser satanizados por los demás envidiosos. Entonces no se animan como pues a compartir de la bendición que Dios les ha dado. Piensan que está mal. No está necesariamente mal, ¿verdad? Pero si está pasando un tiempo difícil, no permitas que eso controle tus emociones, tu estado de ánimo, el contentamiento no de tu corazón. Si yo puedo responder bien estas 3 preguntas, Dios, vemos en la Biblia, no tiene problemas en que tú seas bendecido también en esta área. De hecho, veíamos no recuerdo si fue hace 8 o 15 días, ¿verdad? En uno de los mensajes, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te
te va a ser añadido. Fue la semana pasada en el segundo y tercer servicio, a ustedes no les tocó, se los recomiendo mucho, se llamó Hakuna Matata, vive sin preocuparte. Ahí está en Facebook y en YouTube también. Y más si andas todo estresado, te va a ser de mucha, mucha bendición. Y veíamos, busco primeramente el reino de Dios, pongo en orden primero lo espiritual y todo lo demás después va a ser añadido. Y el contexto habla de techo, vestido y alimento. O sea que bíblicamente no es la voluntad de Dios que de forma permanente un creyente carezca de estas tres necesidades indispensables. ¿Me explico o no? Porque así como es errónea la teología de la prosperidad, en el sentido que no es cierto que Dios quiere que todos sean millonarios, porque no enseña eso la Biblia. O sea, una cosa es que hubo mucha gente próspera y no es antibíblico necesariamente. Otra cosa es poner cargas sobre todos, sino todos tienen que ser millonarios. Yo creo que si viviéramos 1000 años, seguramente con la bendición y dirección de Dios cada vez avanzaríamos más hasta llegar a un punto similar. Pero quizá el tiempo de vida no nos dé para eso. Entonces no podemos nosotros afirmar, esta es la voluntad de Dios universal. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de no poner atención en lo que sí es la voluntad de Dios: techo, vestido y alimento. Entonces, un creyente que no tiene para las necesidades básicas, muy probablemente no está bajo este favor y respaldo de parte de Dios. Y tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar? A lo mejor fui mal administrado, a lo mejor fui tranza, a lo mejor hay un pecado oculto. Porque si yo cuento con la bendición de Dios, techo, vestido y alimento, al menos debería de tener, independientemente de sus características. O sea, quizá el techo es propio, es hipotecado, es rentado, es prestado, pero tienes un techo. Quizá el vestido es marca Lacoste, o quizá es marca La Costeña, pero tienes vestido, ¿verdad? Quizá el alimento es langosta o frijol con gorgojo, pero no te falta que comer. Pero cuando dices, es que no tengo que comer, no tengo que vestir, no tengo dónde dormir, me tuve que ir a vivir a casa de mis papás y ya estás casado, eso no es bíblico. Y ahí andamos 2 familias y 2 cabezas en un mismo techo, eso no es bíblico. Y me han dicho, pastores, que si no nos alcanza, no, es al revés. Estás poniendo tu confianza en ti, en tu sabiduría, estás violando principios bíblicos. No es correcto que 2 familias vivan permanentemente en un mismo techo. Quizá temporalmente se cambió de ciudad, en lo que se ubican, en lo que se adaptan, o están remodelando algo en su casa, lo que sea, pero permanentemente vivir está violando un principio bíblico. Entonces está faltando ahí la bendición de Dios, porque en la Biblia vemos que la voluntad de Dios es esta, que buscando su reino y su justicia, todo lo demás, promete Jesús, y Él no es un mentiroso, les sea añadido. Y además, como Pablo enseña, tener cierta cantidad que hasta me permita no solo solventar mis necesidades básicas, sino que pueda yo ser de bendición a los demás. Cuando yo ya no puedo bendecir, cuando yo no puedo ayudar, cuando yo no puedo sostener mis necesidades básicas, tengo que hablar seriamente con Dios y que me pregunte, que me responda más bien, ¿qué área de mi vida es la que no está en orden y tengo que poner en orden? Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, que raíz de todos los males, no dice que es el dinero, dice es el amor al dinero. Entonces no es en sí mismo, es cuando tú pones tu confianza y tu amor en Él. Y en la Biblia vemos, como te decía, que no todos, pero sí hubo ejemplos de personas que Dios bendijo y que no podemos por eso irnos al extremo de decir, no, pues si alguien prosperó es un avaro y satánico y vino del diablo, porque no necesariamente es así. Por ejemplo, Dios a Israel le dijo, por cabeza y no por cola, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28 versículo 12 y 13. Pregunta, ¿por qué se separaron Abraham y Lot? Porque habían prosperado tanto que sus trabajadores se peleaban por las tierras para alimentar a su ganado y tuvieron que separarse. Salomón, lo ves que fue un hombre muy próspero, que claro, él deja bien establecido que ahí no encontró la felicidad y que todo era vanidad de vanidades, pero el Señor lo prosperó. La mujer virtuosa, ¿verdad? Me da risa cuando alguien dice, la mujer no puede trabajar, aleluya. Y dices, bueno, este hombre nunca ha leído Proverbios 31, porque la mujer virtuosa bien podría subtitularse como la mujer arbana. Porque ya, si algo hace la mujer virtuosa tiene como 7 chambas, creo, ¿no? O sea, trabaja, compra terrenos, teje, los vende. Es una mujer comerciante. Entonces, el problema es cuando por causa del trabajo descuida a su familia. Pero ojo, esto igual aplica para el varón. Pero hay hombres machistas, ¿no? O sea, yo sí puedo descuidarte a ti por el trabajo, pero tú a mí no. No, perdón, es piso parejo para todos. O sea, ni es bíblico que la mujer por la chamba descuide su familia,
pero tampoco es bíblico que el hombre por la chamba descuide la suya. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Todos podríamos hacer muchas cosas adicionales, pero algunos tenemos la visión bien clara de dónde estamos, a dónde vamos y qué queremos en la vida. Entonces en el camino de repente se nos pueden venir ideas de puedo hacer esto, aquello y lo otro, y podíamos, entre comillas, prosperar más. Pero algunos con los pies en la tierra decimos prosperar es tener más y no tener el tiempo de disfrutarlo. ¿Y de qué me serviría que yo llegara a los 30 años de mi hija y decir mira todo lo que le voy a dejar, pero no tengo idea quién es esta persona? No, yo quiero estar ahí en todo ese camino con Dios y con mi familia. Para mí eso es la verdadera prosperidad. La gente que tiene millones pero no el tiempo para disfrutarlo con las personas que aman, para mí no son prósperos ni millonarios, son pobres, dignos de lástima, y no en un sentido simbólico, a nivel literal, son esclavos. Porque ellos no tienen nada, no se han dado cuenta que en un punto del camino los papeles se invirtieron. Lo que tenían los empezó a tener a ellos. Ellos dejaron de controlar para ser controlados. Entonces, si el dinero controla mi carácter, mi estado de ánimo, lo que hago con mi tiempo, mi relación con Dios, perdón, pero yo no soy próspero, soy un miserable, no tengo nada. Un pedazo de papel con tinta, con números impresos, me controla a mí. Y eso no es ser próspero, eso es ser mendigo. Por eso alguien dijo alguna vez, y casi podría ser un versículo, que hay gente que es tan pobre, tan miserable, que lo único que tiene es dinero. Entonces no es correcto este otro extremo, y Salomón nos los enseñó. Entonces estábamos con la mujer virtuosa, ¿verdad? Una mujer que emprendía muchas cosas. Bíblicamente no hay un problema en que la mujer trabaje. La enseñanza que no puede trabajar no tiene un fundamento bien sustentado en la Biblia, siempre y cuando tenga cuidado, igual que el varón, con sus prioridades. José también, Judas, que era tesorero del ministerio de Jesús, o sea que yo no estoy diciendo que Jesús era un magnate, pero bueno, 2 monedas no tenía, porque si no, no habría requerido de un tesorero, menos el tesorero habría podido robar sin que los discípulos se dieran cuenta. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, una iglesia en una ciudad cosmopolita, si tú lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta que esa iglesia en un tiempo de crisis apoyó económicamente a la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿cómo la iglesia de Antioquía hubiera podido apoyar si no hubiera tenido recursos? En tiempos complicados, ¿verdad? Personas como la iglesia de Antioquía, que el Señor ha bendecido, tienen la oportunidad de ser de bendición para personas como la iglesia de Jerusalén. Entonces, comenzamos a ver aquí que el problema no es en sí mismo con lo que yo tengo. Y aquí es donde mucha gente se llega a perder, a desviar y a no experimentar esta bendición de poder ser más bienaventurados al dar que recibir, porque piensan pues que tener es del diablo y pues si no tienen no pueden dar, y si no dan no pueden ser más bienaventurados. Y lo primero que tiene que cambiar es mi forma de pensar, como bien dice Romanos 12:2. Dejar de amoldarme a este siglo, renovar mi entendimiento, empezar a pensar conforme a la palabra de Dios, y entonces voy a comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo quiero preguntarte, y si bien honesto, ¿cuál era tu forma de pensar acerca de esto hasta el día de hoy? Quizá estabas en uno de los 2 extremos. El extremo de tengo que tener, ahí está la vida, es el propósito de la vida, ahí está la felicidad y esta es la gente grande y poderosa. O quizá estabas en el otro extremo. No, eso es del diablo, es de Satanás, y has rechazado oportunidades. Y no le has pedido al Señor lo que le pidió Jabes. ¿Te acuerdas de la oración de Jabes? Por ahí perdida en Primera de Crónicas, o el primer libro de las Crónicas. Hay por ahí un libro bien bonito de David Wilkerson, que es un gran hombre de Dios, que ya partió a su presencia. Muy sencillo, y así se llama, La oración de Jabes, y te lo recomiendo mucho. Y dice Primera de Crónicas, o el primer libro de las Crónicas, así se dice, pero para fines prácticos decimos Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios lo maldijo por avaro. Eso dice la Biblia. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Y qué le pidió? Que lo librara del mal, que le diera su bendición y que ensanchara su territorio.
¿Había un problema con la petición en sí misma? No, si su motivación era correcta. Ahora, si Dios hubiera conocido que la motivación de Jabes era: quiero un terreno más grande para que mis vecinos vean qué poderoso soy, y pasar en mi camello último modelo, ¿verdad? Y decirles: ábranse perros, ¿no? Y que vean que prosperé, y encontrarme a mis cuates de la secundaria que me hacen bullying para desquitarme, y tener palancas con el gober para... Dios no lo hubiera bendecido. Y claro ejemplo de esto es Saúl. Tenía el poder, lo anhelaba para fines perversos y lo perdió todo. En cambio, gente como David, que siempre salvó este momento oscuro en su vida donde peca, segundo libro de Samuel capítulo 11, y tú conoces las consecuencias, ¿verdad? Pero salvó ese día en la carne que cometió locuras como nunca antes en su vida, ni después tampoco. Era un hombre que siempre utilizó su posición, su influencia, su poder para bendecir, siempre buscando el reino de los cielos, siempre buscando los intereses de las cosas de Dios. Por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque no buscaba su propia agenda, y el Señor bendijo y prosperó a David. Salomón también. ¿Por qué Salomón llegó a tener lo que tenía? Muchos dicen porque le pidió a Dios sabiduría. No, ni siquiera le pidió sabiduría. Le dijo: dame un corazón entendido para saber gobernar. O sea, que le dijo: Señor, soy rey, quiero ser un buen rey, quiero tratar bien a tu pueblo, quiero ser justo. Y entonces Dios le dio hasta lo que no pidió. O sea, hay mucha gente que a veces no prospera porque no era el plan de Dios para su vida, pero hay gente que a lo mejor, como Salomón, pudo haber prosperado, pero su corazón está lleno de avaricia. No había realmente el anhelo de decir: Señor, quiero ser justo, quiero ser generoso, quiero poder emprender cosas que sean de bendición. Tantito recibo y solo soy yo, soy remacana con todos los demás. Entonces, ¿cómo Dios me va a bendecir así, verdad? Y ese es un extremo que no es correcto. Pero cuando yo, como Jabes, entiendo las cosas y le pido: Señor, bendíceme, Dios no tiene un problema con la petición en sí misma. O sea, la petición no es el problema. Muchos dicen: no, es que el Señor, cuando oye que le estás pidiendo, va a decir: no, mira, Pablo dijo: si nos dio a Cristo Jesús, Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque nada ni nadie es más valioso que Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios no tiene un problema con el valor de las cosas, sino por qué tú quieres las cosas. Y el diablo ha sido bien astuto llevándonos estos dos extremos. Te voy a explicar esto leyendo Isaías capítulo 24, versículo 4. Y todos algunos ejemplos de estadísticas a nivel mundial que te van a asombrar. Isaías 24, versículo 4. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. O sea, habla de los gobiernos poderosos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque falsearon las leyes. Dice: falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra quebrantó la ley de Dios. Dice que sus moradores fueron asolados y fueron consumidos, y disminuyeron los hombres. Se habla de tragedias. Se perdió el vino, versículo 7, símbolo del gozo. Enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Versículo 9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad. ¿Por qué? Por la vanidad. Toda casa está cerrado para que no entre nadie. Habla de un caos que sigue describiendo en los siguientes versículos, de gente devastada, triste, desolada, de muerte, de crisis, de pobreza, de tragedia. Pero ¿cuál es el origen de todo? Su vanidad, no poner en práctica la palabra de Dios, quebrantar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta gente hubiera puesto en práctica la palabra de Dios? ¿Qué sería del mundo si obedeciéramos lo que Jesús dijo que resume la ley? Si amáramos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mundo sería otro. A veces culpamos a Dios de las cosas que nosotros provocamos al no amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo o a nosotros mismos.
¿Qué sería del mundo si en verdad amáramos a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos? De entrada sería un mundo donde no existiría la pobreza. Y te lo voy a demostrar con algunas estadísticas. No es un cliché religioso, no son rollos iglesieros, no. Ahí te van 3 o 4 datos. Año 2000, con menos del 1% de lo que el mundo invertía cada año en armas, hubieras puesto a cada niño del mundo en la escuela. O sea, si todos los gobiernos hipócritas que fingen interesarse en el ser humano y nada más buscan lo suyo propio, ahorita veremos más estadísticas que confirman esto, hubieran dicho, miren, de lo que invertimos cada año en armas, o sea, no hablo de dejar de invertir en armas, porque sé que algunos van a decir, ¿y cómo se van a defender? Y el terrorismo, no, a ver, del 100% del presupuesto del año pasado, vamos a quitarle un 1% y dejar el 99%, nada más es 1%. O sea, si invertimos 100 pesos, invirtamos 99, destinemos un peso para la educación. Con ese 1% hubieras puesto a cada niño del mundo en la escuela. Pero adivina qué hicieron. En vez de disminuir el 1%, le incrementaron más. Somos hipócritas y nos quejamos con Dios. Mira tanta pobreza cuando el mundo lo podría terminar así. Pues no les interesa. Otra estadística, el 1% de la población mundial más rica, el 1% de la población mundial más rica tiene más riquezas que el 99% restante del mundo. ¿Qué significa esto? Ahí te van más datos. Entre el 60 y el 80% entre 60 y 80 personas, no por ciento, entre 60 y 80 personas en todo el mundo acumulan más del 50% de la riqueza mundial. O sea, más del 50% de toda la riqueza del mundo está distribuida, entre comillas, en 60, 80 personas nada más. Hay una asociación que se llama la Oxfam, que busca estrategias, métodos para combatir la pobreza a nivel mundial y estima que con 60,000 millones de dólares al año, ahorita te voy a decir cuánto significa esto, tú acabarías con la pobreza en el mundo. 60,000 millones de dólares al año, para ti, para mí suena algo inalcanzable, pero es apenas menos de una cuarta parte de las ganancias de las 100 personas más ricas del mundo. No dije una cuarta parte de su patrimonio. No es vamos a deshacernos de una cuarta parte de lo que tenemos, es nos quedamos con lo que tenemos y del 100% de las ganancias destinamos menos del 25%. Mira, son tantos miles de millones de dólares que ganan que su vida no cambiará en lo más mínimo. Es como pedirte a ti que te deshicieras de un peso. ¿Afectaría tu presupuesto de hoy? Oye, familia, ¿qué creen? Estoy preocupado porque tenemos que deshacernos de un peso. Perdí un peso. Ni te darías cuenta. Entonces, es tal el nivel de riqueza de este grupo, de las 100 personas más ricas del mundo, que el 25% de sus ganancias, no hablo inversiones, no hablo patrimonio, no, ganancias no cambiarían lo más mínimo, seguirían viviendo exactamente igual y acabarían con la pobreza en el mundo. Entonces se juntan, hacen foros y propuestas, son hipócritas. La Biblia dice, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque además hay mucha gente que sí lo obtuvo trabajando y de forma lícita, pero muchos lo tuvieron por pura corrupción y comprando a los gobiernos y abusando de las personas, explotando, a veces hasta esclavizando, como llega a suceder en Asia, en lugares donde se descubre en verdad que tenían a personas prácticamente esclavizadas y se jactan de lo que hicieron cuando realmente pues, no lo hicieron de una forma tan honesta. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ojo, se extraviaron de la fe, o sea que esto también aplica para la iglesia. Estamos hablando de los grandes poderosos del mundo, pero ahorita vamos con nosotros. Y fueron traspasados de muchos dolores. Tú y yo no podemos cambiar al mundo porque no somos parte de esas 100 personas. ¿O alguien aquí sí? ¿Verdad? Estamos muy lejos de estar en esa lista, al menos en la vida terrenal. Y en la eternidad será otra cosa, tendremos nuestro caballo volador y muchas cosas cambiarán, pero en esta vida temporal y terrenal estamos muy lejos. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Porque es muy fácil señalarlos a ellos. Sí, pero mira,
¿Cómo pedir que ellos sean generosos con el mundo cuando tú no eres ni siquiera generoso con tu propia familia? O sea, criticas a los millonarios, pero no eres ni generoso con tu esposa, por ejemplo. Hay varones que andan en su coche último modelo, 16 bolsas de aire, 24 bocinas, se estaciona solo, y la mujer anda en un coche con 2 bolsas, la de Walmart y la de Aurrera, si es que trae coche, porque algunos la traen a patineta, ¿verdad? Y ellos con sus trajes nuevos cambiando cada mes, y la pobre mujer sigue con los vestidos que heredó de María, la madre de Jesús, hace muchos años atrás. Y nos da risa, pero yo como pastor te he dicho, si algún día Dios me quitara mi chamba, lo digo de broma porque el don y el llamado es irrevocable, yo no me preocuparía, porque yo pongo mi programa de chismes cristianos, cristaneando con Jesse Chapoy, y jalarían más que mis prédicas, ¿verdad? Entre broma y broma, pero sí lo podría hacer. Es bien triste para muchos pastores que todos los días tienen programas de chismes, y si tuvieran lo que ganan con monetización, con sus programas, y algo que pueden explicar en 2 minutos, se lo echan en 1 hora para generar vistas y para generar contenido y que la gente lo vea, y lo podría hacer sin ningún problema, y monetizar y jalar, pero no va a perder el tiempo en esas tonterías. O sea, si salgo publicando algo en redes, que sea la palabra de Dios, que edifique, no chismes y todo, y menos exagerar, alargar, hacerle al cuento nada más para otros fines, ¿verdad? Pero bueno, te decía, conozco muchas historias y muchos casos, y te prometo que es verdad. O sea, hay varones bien patanes, pseudocristianos. Una pareja de pastores muy famosa en Miami se terminó divorciando por un pleito de $100 millones. Charlatanes, por supuesto, los dos. Pseudoapóstoles. Hay mucha gente así. Avaros. No importa si me tengo que divorciar, yo me quiero quedar con el dinero. No importa si tengo que destruir a la persona que ha compartido mi vida, yo quiero todo. Hay muchos hombres así, y mujeres también. Pero en mayor porcentaje, en las estructuras de las familias modernas, el varón percibe un poco más que la mujer. Hay hogares donde la mujer se ha dedicado a los niños, y piensa el hombre que eso le da el derecho de hacer lo que él quiera, que él es el que lleva el dinero. Perdón, pero si ella no te apoyara, no serías nada, compadre. De hecho, si ella hubiera querido, ganaría más que tú. Decidió dedicarse a lo mejor a tu casa, pero eso no significa que tú eres más que ella. O sea, el hombre en tiempo de crisis se deprime y no sabe qué hacer. La mujer en tiempo de crisis se le ocurren 1000 ideas. Pues claro que ella podría ganar más que tú. Simple y sencillamente no quiso. Y en vez de ser justos y decir somos una sola carne y vamos a ser parejos, ¿sufrimos los dos o disfrutamos los dos? No, sufres tú y yo disfruto. Supe un día de un varón que estaba en la caja del súper y no sabía qué dejar: su cajetilla de cigarros o la fórmula de leche del bebé. Pues, ¿cómo te quejas de la pobreza en el mundo que no combaten los millonarios si tú prefieres unos cigarros que la leche de tu hijo? No seas hipócrita. Doble moral. ¿Qué andamos juzgando a los demás si somos miserables con nuestra propia familia? Si eres el primero que dice yo pago las caguamas con tus cuates, y tienes siglos que no llevas a tu esposa ni por unos tacos de suaperro a la esquina. Recuerdo en el 2013 la final América Cruz Azul. Yo la recuerdo porque fue inolvidable, ¿verdad? No lo digo con afán de molestar, pero un primo que le va al Cruz Azul me dice vamos al estadio, y estaban los boletos en reventa como en 8,000 pesos, el más barato, algo así por el estilo. Le dije yo, ni de chiste voy a pagar eso. Entonces me acuerdo que un Pío, que es cronista, el Perro Bermúdez, lo consigue meter a él en la cabina de transmisión, y ahí me consiguió un boleto. Entonces nos separamos y fui al estadio. Y no es por ser mala onda, pero pues hay mucha gente que era obvio que no le sobraba esa cantidad de dinero. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que gasten tanto dinero en esto con tantas necesidades? Y veías a varones que dices, ¿alguna vez habrá gastado algo similar en su familia?
¿Alguna vez habrá llevado este hombre que está pagando aquí 8, los más baratos, algunos 20, 30 mil pesos, en llevar a algún lugar al menos decente a su esposa a cenar? ¿Algún día se habrá llevado a sus hijos un fin de semana a Acapulco que con eso lo pagabas? Muchos de ellos evidentemente no. No hay. Pero para ver a su equipo, y mira, soy americanista, pero no soy idólatra. Eso ya es idolatría. Para ver 11 brothers vestidos de amarillo, levantar la copa, o sea, por más fan que seas, pero si no te sobra el dinero y tu familia carece de cosas indispensables, es una estupidez gastártelo en eso. Pero así hay gente. Jamás en su vida han sacado a su familia ni a la esquina. No hay. No alcanza. Traen a sus hijos con los tenis que Elías le heredó a Eliseo, con el manto de Elías todavía. Van a algún lugar, no dejan propina, son macanas, les regatean a los indígenas. Eres un avaro, igual que los millonarios. Solamente que lo de ellos se nota más porque tienes más, pero el principio y el corazón es el mismo. Yo no estoy diciendo que te dejes abusar, también hay gente que a veces se pasa, ¿no? De repente hay lugares donde yo pregunto cuánto cuesta esto y digo, a ver, espérame, soy güero y alto pero no soy gringo, soy más mexicano que el nopal, entonces dame precio de mexicano, ¿verdad? Una cosa es no permitir que abusen, pero pues otra cosa es ser codo. Y tenemos que ver esto porque todos de repente llegamos a actuar así sin darnos cuenta. Yo recuerdo una vez que fui, hablando de partidos, ¿verdad? Hubo una liguilla América Toluca aquí en la Bombonera. Fue la única vez que visité ese lugar inmundo. Y mi esposa, les voy a confesar su pecado, aprovechando que no está para que oren por ella, ella le va al Toluca. Entonces, algún defecto tenía que tener. Y saliendo, me acuerdo que le preguntó a una persona, oye, ¿cuánto cuesta una playa del Toluca para llevársela? Dije, para que trapee la casa o a ver para qué la quiere, ¿no? No recuerdo exactamente la cifra, pero sí recuerdo lo que pasó. Y suponiendo que costara 300 pesos, o pon tú, no, porque no era una cifra cerrada. Ahorita te voy a decir por qué. Pon tú que era 270. Le dije, y es lo menos, primero o sea, el Abraham que llevamos dentro, ¿no? Que empieza a regatear ¿te acuerdas? Abraham con Dios en Sodoma y Gomorra. Y si hay menos, y si hay menos, y si hay menos. Y pon tú que de 270 me bajó 50 pesos. ¿No? De lejos en 220 y no tenía cambio, sacó 300. Me iba a dar el cambio y le digo, no, así está bien. O sea, me da un precio, le regateo, me lo baja y luego la acabé pagando más. Se me quedó viendo como, este cuate está bien loco. O sea, me pide que se lo baje y luego me paga más de lo que cuesta. Y le digo, bueno, es que el primero fue el diablo, el segundo fue el Espíritu Santo. Aquí está, ¿verdad? Pero fue realmente lo que pasó. O sea, en mi corazón me sentí mal. Dije, espérame, me le está dando un buen precio. ¿Por qué le estoy regateando? Esta gente de esto vive. Entonces, no se trata de que nos dejemos abusar, pero cuando podamos, seamos generosos. Cuando podamos, seamos de bendición. Porque vuelvo a la pregunta original del mensaje. ¿Por qué quiero prosperar? O sea, ¿quiero prosperar para ser codo? ¿Para ser miserable? ¿Para no atender a necesidades ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de las personas más necesitadas? Estoy perdido. Pero quiero prosperar porque quiero ser un canal de bendición. Más allá de esto, porque sueño con hacer cosas para el reino de Dios. Y de repente decir, oye, qué bendición puedo sostener un misionero. Qué bendición puedo ser un instrumento para que la palabra de Dios sea predicada. Oye, qué bendición puedo invertir a través de redes para que la palabra pueda llegar a otras personas. Hay gente que crea contenido y le invierte para que con publicidad empiece a mandarse a otras personas. Oye, quiero ahora que venga la cena del 14 de febrero, estuve juntando durante un año, voy a invitar a 3 matrimonios que conozco que tienen necesidad. Hoy viene el desayuno a fin de año en la Ciudad de México y voy a llevar a otra familia a que escuche la palabra, al desayuno evangelístico. ¿Para qué quiero prosperar? De repente llegan eventos como estos y nos damos cuenta que en nuestro presupuesto nunca estuvo nada que tuviera que ver con el reino de los cielos. En mi agenda estaba yo y después yo y al final yo, y nunca estuvo ni mi familia ni el Señor. Estamos en extremos antibíblicos.
quiero leerte un par de pasajes bien interesantes. Proverbios 21:20 y Lucas 12:20. Fíjate los dos extremos. Proverbios 21:20. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato o el necio todo lo disipa, que significa todo lo derrocha. Di conmigo, derrochar todo es insensatez. Pero por otra parte, en Lucas 12:20 había un hombre que guardaba y guardaba y guardaba y guardaba y guardaba, y mañana voy a ir y traficar y hacer y ganar. Y Jesús dice acerca de él, Lucas 12, versículo 20: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, fíjate los dos extremos aquí ilustrados. Uno guardándolo todo, ¿ya lo viste? Y la Biblia le llama necio. Hay gente así. Yo conocí un pastor que daba unos cursos de finanzas, y cuando escuchaba y decía, bueno, este brother quiere ser el más rico del asilo, porque todo era guarda, 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 invierte, multiplica, y nunca estaba en su curso la enseñanza de disfruta un poco actualmente, gasta un poco actualmente, ayuda un poco actualmente. No todo era guardar, guardar, guardar para tener. El hombre insensato. Entonces muchos se van al otro extremo, ¿no? Como esto es antibíblico, todo hay que derrocharlo. Soy el hermano Huicho Domínguez. Pero la Biblia a este otro hombre le llama insensato. ¿Cuál es el equilibrio bíblico? José nos los ilustra. Cuando vienen los 7 años de abundancia, ¿qué hizo? Una parte se la quedó para sus necesidades. Entonces no está mal que tú disfrutes de lo que Dios te ha dado. Salomón decía que parte de la vida del hombre es disfrutar del trabajo, de la obra de sus manos. Que había hombres que no les faltaba nada de lo que su alma deseaban, pero que no lo disfrutaban ellos sino extraños. Pues no está mal que tú digas, familia, nos vamos de vacaciones, por ejemplo. Que tú te des ciertos gustos si respondiste bien a las preguntas que vimos hace rato. Y no te controla, no está ahí tu contentamiento, pero Dios te bendijo, gloria a Dios. Hay gente que ni para ellos disfruta, ni si son avaros consigo mismos, imagínate qué le espera a los de los demás. Entonces tampoco es correcto esto. Otra parte, José, ¿qué la hizo? La destinó para los graneros. O sea, él guardó y en tiempo de escasez lo vendió y multiplicó. ¿Pero para qué multiplicó? Lo que tenía. ¿Para ser más grande y más poderoso y envanecerse y jactarse y sentirse seguro? No. Cuando viene el tiempo de hambre, su familia llega a Egipto y él los sostuvo a todos. Imagínate cómo Dios lo había prosperado, que a todos sus hermanos, con sus esposas y sus hijos y sus siervos, a todos los pudo sostener. Yo no estoy diciendo trabaja para sostener a gente irresponsable, porque esa es otra historia. Ayudar al que no quiere trabajar no es bíblico. Es simplemente un principio. Él pudo ser de bendición porque fue bendecido. ¿Y por qué fue bendecido? Por una buena administración. Y otra parte él usaba para los gastos del día a día en Egipto. Entonces, pídele a Dios sabiduría para esto. A ver, Señor, elaborar un presupuesto y no andar averiguando qué le hice a lo que recibí, sino destinar a dónde va a ir. Y es una parte para mis necesidades, otra parte para buena toma de decisiones que el día de mañana me permitan tener una mayor estabilidad, para entonces, como José, poder ser de bendición. Y pídele en oración al Señor que te muestre cómo tú puedes ser un canal de bendición. A ver, Señor, ¿qué puedo hacer? En diciembre, por ejemplo, salir, ir a comunidades necesitadas y llevar juguetes a los niños y predicar la palabra, llevarles ropa. No sé, Dios te puede dar muchas ideas. Empieza con lo que tienes. Porque hay gente que dice, no, cuando tenga mucho lo voy a hacer. No, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Abre tu closet hoy en la noche y chécate cuánta ropa tienes que ya pasó un año y no usas, y ahí sigue guardada.
¿Sí o no? Y te preguntan, ay, ese vestido lleva 2 años aquí, ¿y por qué lo sigues guardando? Ah, porque cuando baje 35 kilos, hermana, ya regala ese vestido. Varón, esa chamarra que tiene 1 año que no usas, porque ya no te queda, porque ya eres como el doble de tamaño de lo que eras antes. Si algún día los bajas, ya te compras otro, pero mientras tanto, deshazte de aquello que tú no usas y compártelo con alguien. Porque a veces hasta ahí reflejamos la avaricia. La Biblia dice que el hollín va a dar testimonio en contra de nosotros, y la polilla y el hollín en nuestras riquezas va a testiguar en contra de nosotros el día del juicio. Entonces cambiaste los zapatos negros que tenías y ahí te quedan los viejos para cuando me toque pintar la casa. No, regálalos. Sé de bendición. Enséñale a tus hijitos lo mismo. A ver, juguetes nuevos, hagamos recolecta de juguetes viejos en buen estado y vamos a compartirlos con los demás. Hay familias que guardan la ropa de sus chiquitos ahí como recordatorio por los siglos de los siglos. Y a lo mejor está bien el mameluco de recién nacido cuando salió del hospital como un recuerdo, otra muy simbólica, pero todo lo demás, deshazte de ello. Hay gente que es tan macana, que tiene tantas cosas ahí que no usa. Hablo de cosas pequeñas, pero a lo mejor hay gente que ha prosperado mucho y tienes ahí 3 casas que se las está consumiendo la humedad, en vez de poder ser de bendición y decir, a ver, aquí que se abre un estudio bíblico y en esta otra sé que hay una familia que ahorita le está pasando mal, en lo que pueden pagar la renta se la voy a prestar. Pídele a Dios en oración que te muestre, ya Él te va a guiar según lo poco o lo mucho. No se trata de la cantidad, se trata del principio. Hay gente que podrá ser de gran bendición como estos grandes millonarios, con muchas cosas, con muchos recursos. Hay gente que con cosas pequeñas puede también hacer algo. No esperes a tener mucho para hacer algo, porque si tú crees que el día que tenga mucho entonces lo haré, nunca vas a tener mucho si no entiendes que primero tienes que ser fiel con lo poco. Pues comienza desde ya a ser fiel con lo poco que tienes, y el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Porque si te cuesta desprenderte de 10 pesos, ¿tú crees que lo harías con millones? Si Dios te los diera, serías mucho más macana que lo que eres ahorita. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Señor, perdóname si he sido avaro, si he anhelado la prosperidad por los motivos incorrectos, si he presumido, si me he envanecido, si he humillado, si he tratado mal. Me arrepiento de mi pecado, ayúdame a ser sencillo. Aun si llegara a prosperar mucho, a seguir tratando a todos los demás con dignidad y con respeto, porque esto no me hace superior a nadie, porque tarde o temprano todo aquí se va a quedar. Soy simplemente administrador temporal de lo que tú me has dado. Enséñame a ser un buen administrador responsable. Ya no hubo el tiempo hoy de hablar de principios prácticos, pero hay tanto que tu palabra enseña acerca de la administración. Quiero aprender, quiero leer, quiero escuchar y quiero poner en práctica lo que tú me enseñes. Quiero, como José, trabajar, como Pablo dijo a los tesalonicenses, sosegadamente. Perdón si he sido flojo, irresponsable, mal hecho con mi trabajo. Ayúdame a ser una persona de excelencia en lo que le toque hacer, y de lo que genere poder disfrutar, pero no solo yo, sino compartir de entrada con mis más cercanos. Enséñame cómo, al igual que José, poder multiplicar lo que me has dado, pero que en mi visión, Señor, siempre existe el pensamiento de cómo poder ser de bendición con aquella multiplicación. Señor, renunciamos a ser controlados por el dinero en el nombre de Jesús, y te pedimos perdón si así lo ha sido hasta el día de hoy. Perdón si ha controlado nuestro tiempo, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter. Si ha sido nuestro dueño en vez de nuestro esclavo. Te entregamos todo lo que tenemos porque todo es tuyo, Señor. Te agradecemos el privilegio de poder administrar temporalmente lo que nos has dado, y pedimos nos des sabiduría, dirección y convicción para poder generar, para poder administrar, para poder multiplicar y para poder bendecir.
Muéstranos qué hacer con lo poco, con lo mucho que tú nos has dado, Señor. A lo mejor hasta conoces a alguien que viene aquí a la iglesia caminando, vive cerca de tu casa. Tú vienes en auto y no te has detenido para decirle, hermano, te doy ride. En pequeños detalles como esos. No te esperes a tener millones. Dile, Señor, con lo poco o mucho que tengo, enséñame cómo puedo ser un canal de bendición. No tienes que tener 2 casas para ser de bendición con una, o 10 o 20. A lo mejor tienes una que ni es tuya, pero la habitas. Dile, Señor, en esa sala de esa casa quiero empezar a enseñar tu palabra, o que alguien lo haga. Lo que tengo quiero ponerlo a tu servicio. Enséñame a ser un canal de bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir, y yo no he dado lo que debía de haber dado. Guíanos para poner esto en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos dé a todos sabiduría. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.